Hola, muy buenos días, feliz lunes. Muchísimas personas tienen la iniciativa o piensan en voy a meter un salacuartazo o realmente lo que conocemos como recurso de amparo. Pero bueno, ¿en qué casos aplica? ¿Será que necesitamos un abogado? Lo podemos hacer de manera gratuita. Por eso me traje hoy un invitado de lujo, me traje a don Marvin Carvajal, especialista en Derecho Constitucional. Don Marvin, cuéntenos ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir con usted y con nuestros telespectadores. Bueno, empecemos nada más dando una muy breve pincelada de qué es un recurso de amparo y en qué casos aplica. Bueno, el recurso de amparo es un proceso que se puede llevar ante la Sala Constitucional y que básicamente está destinado a proteger mis derechos. Cuando mis derechos son lesionados, cuando son amenazados por una orden de una autoridad pública o en algunos casos particulares, yo puedo ir a obtener justicia y a obtener protección de mis derechos ante la Sala Constitucional. Claro, y es que a veces, muchas veces más bien es como no solamente por violentar, sino por dejar de hacer. Es decir, omití algo, por ejemplo, en casos de listas de espera en la Caja del Seguro Social, temas de salud, temas de que mi patrono no me pagó mi liquidación. Estoy haciendo una solicitud de información en una institución pública, voy a hacer un trámite en alguna municipalidad. ¿Cuáles son los casos más comunes? Bueno, normalmente hay dos tipos, digamos, de casos comunes. Primero, cuando hay acciones concretas contra los derechos de las personas, por ejemplo, un cierre de un establecimiento por parte del Ministerio de Salud, una orden concreta por parte por ejemplo, de la Comisión de Emergencias o de el MEIC, o también cuando la administración no hace lo que tiene que hacer. Por ejemplo, no entrega un medicamento que yo necesito para mi salud, que una persona cercana necesita para cubrir su salud, un tratamiento que esta persona requiere, o una solicitud de información que yo voy a hacer ante las autoridades. Hay un principio constitucional que nos dice que yo tengo acceso pleno a la información pública. La información de las instituciones públicas, cuando yo esté interesado en saber qué está sucediendo y cómo se están utilizando mis recursos a través de lo que pago, a través de los impuestos, para la generación de los servicios públicos, ante una institución, la institución tiene que informarme, tiene que darme esa información, y en algunas ocasiones la administración no lo entrega a tiempo o no lo entrega del todo o no entiende que tiene esa obligación, y bueno, la Sala Constitucional se encarga de recordárselo al Estado con frecuencia. Don Marvin, enfocándonos mucho en temas de salud, porque realmente las personas, la mayoría que a mí me preguntan a diario por recursos de amparo es relacionado más que todo en temas de salud o de derecho laboral. Entonces, por ejemplo, yo estoy en una lista de espera o quiero pedir una cita con un médico especialista en dermatología, etcétera, y no me las están dando, o más bien estoy a la espera de un tratamiento o a la espera de una operación. ¿En qué casos realmente podría proceder un recurso de amparo y en qué casos no? Bueno, tenemos que tener claro que tenemos un sistema de salud que es universal. Todas las personas tenemos acceso a servicios incluso muy sofisticados, pero que tenemos un rezago, hay un atraso importante en la atención, sobre todo en ciertas especialidades médicas, sobre todo en ciertos servicios. Se supone que la Sala Constitucional atiende casos en los cuales el retraso ha sido irrazonable, cuando el retraso ha ido más allá de lo que debía ser. Por ejemplo, si el retraso pone en riesgo mi salud, si el retraso me genera molestias muy importantes, en esos casos yo puedo acudir ante la sala. La sala normalmente, cuando son casos aislados, es posible que ordene que a esta persona se le atienda con mayor prontitud. Cuando son muchos casos, es posible que la sala lo que ordene es que la Caja Costarricense elabore un plan para que en un determinado plazo, en 6 meses, 1 año, la atención de las personas se haya regularizado. Lo cierto es que es una vía importante para poder hacer valer el derecho a la salud, tanto por la tardanza en tratamientos médicos como en la prestación de algunos medicamentos que son indispensables para las personas. Ahora, en tema de derecho laboral, he estado viendo que, bueno, estábamos conversando que la Sala Constitucional había
pues empezado a emitir criterios sobre personas que no se les ha pagado su liquidación luego de finalizar una relación laboral, un despido o una renuncia. Entonces pasan más de 2 meses y meten un salacuartazo, ¿verdad?, que es un recurso de amparo, y la sala les da la razón muchísimas veces para que el patrono pues ya les pague la liquidación. ¿Cómo ha funcionado esto ahorita que ya la sala pues ha ido resolviendo de esta manera? Bueno, perdón, y que ya no hay ni siquiera que llegar un caso en vía judicial, todo un proceso en el juzgado de trabajo para exigir al patrono que me pague. Claro, ahí lo fundamental que la Sala Constitucional consideró es que el salario es un derecho humano, es un derecho de la persona. La liquidación son fondos que la persona requiere en un momento complicado de su vida en que ha perdido su actual trabajo y necesita volver a buscar una nueva ocupación, necesita ese dinero, y un atraso en este pago realmente la lesiona muchísimo. Por eso una vía como el amparo, que es una vía tan informal, tan simple, tan rápida comparada con otros procesos, resulta muy importante para proteger un derecho constitucional tan importante como el derecho al salario. Entonces, ahora, sabiendo que es una vía que podemos considerar sencilla, simple, ¿se necesita un abogado para interponer un recurso de amparo? Realmente no es necesario. ¿Es gratuito? Es gratuito y es informal, ¿verdad? El amparo costarricense, de hecho, tiene unas características muy especiales que son diferentes a otros, el amparo en otros países. El nuestro es un amparo que podemos hacer en una hoja de papel. La persona lo puede llenar, firmar y entregar en la Sala Constitucional. Pero cuando usted dice llenar, ¿es que hay un formulario? No, es decir, puede ser en una servilleta, ¿verdad? Para ponerlo de la manera más... Sí. Para ponerlo de la manera más simple. Pero cualquier persona puede redactar una nota muy simple a la Sala Constitucional diciéndole, bueno, mis derechos están siendo en este momento lesionados por esta situación, solicito a la sala que me ayude. Hay ocasiones que son más complejas, que requieren una preparación mucho mayor, donde sí recomendaría, por supuesto, que haya una asesoría por parte de un profesional en derecho. Pero en muchos de estos casos que hemos mencionado, realmente una persona sin necesidad de un abogado puede acudir ante la sala y no necesita tener estudios jurídicos la persona, no necesita ni siquiera saber cómo se llama el derecho que está defendiendo. Exacto. Lo que necesita es poder explicar de una manera pues lo más clara posible cuál es la situación que le sucede y quién se la está ocasionando. Y don Marvin, es que a veces yo creo que, bueno, tal vez muchas personas cuando lo oyeron decir que en una servilleta, o yo cuando dije que en un mayordomo, creyeron que era una broma, pero no. Se han visto recursos de amparo que han interpuesto las personas literalmente en una servilleta. Y es que es muy importante que la gente también comprenda que cuando usted dice que no necesitan ni siquiera identificar el derecho constitucional que se está violentando, es porque los magistrados hacen esa tarea justamente de evaluar ese recurso de amparo y decidir si lo admiten o no para estudio y después ya pues fallar a favor o no. Ahora, vamos a ver, la persona tiene que, ¿hay algún formato que se pueda descargar por lo menos de la página de internet? Yo veo que sí hay, para que por lo menos tengan una guía, porque ya muchas personas dicen, bueno, pero no sé por dónde empezar. Bueno, la Sala Constitucional, y eso fue muy, muy saludable, ha trabajado en ayudarle a la gente a entender cómo actuar frente a la propia sala. Entonces, la sala ofrece una serie de recursos, de posibilidades para que la persona pueda participar. Tiene algunos formatos que pueden ser utilizados, y si la persona llega ante la Sala Constitucional y no tiene redactado su recurso, o lo tiene redactado pero quizás de una forma no muy clara, la misma sala le ayuda a escribirlo o ajustarlo para que tenga una forma más clara. Como le digo, no necesariamente tiene que ser técnica, no tiene que ser llena de conceptos jurídicos, ni mucho menos, pero al menos que sea lo suficientemente clara para que la sala pueda, mediante una resolución, defender sus derechos. Don Marvin, cuando usted dice que la sala le ayuda, es que hay un técnico judicial, una persona que está ahí que le pueda dar como una guía de manera gratuita. Así es, hay toda una oficina prevista para que si la persona llega a presentar un recurso
que no cumple, digamos, con un mínimo de claridad, la propia sala le ayuda a que la persona pueda comunicar y pueda expresar lo que quiere de una manera más clara. Por ejemplo, si yo no tengo claro contra quién va ese recurso, me pueden ayudar. Yo digo, bueno, es que es en la caja, pero no sé si es contra el médico o contra el hospital o contra la caja como tal, por ejemplo. La caja le ayuda, pero en todo caso, si la persona lo pusiera contra el médico y en realidad es el comité de farmacoterapia de la caja, la sala lo va a reconducir o lo va a redirigir hacia el comité de farmacoterapia. No necesariamente la persona tiene que ser muy precisa. La sala tiene la obligación de tratar de interpretar cuál es la necesidad de la persona y de tratar de enviar el recurso hacia esa institución. Vamos a ver otra pregunta que se suele hacer muchísimo. Ok, yo interpongo un recurso de amparo. ¿Cuánto aproximadamente puede durar la sala en resolver o por lo menos decirme se lo rechazo o no o lo acojo para estudio? Bueno, otro aspecto importante de nuestro amparo y que lo ha vuelto muy popular entre la gente es, primero, la informalidad, como hablábamos, y lo segundo es la rapidez. La mayoría de los procesos judiciales duran años. Eso es algo conocido. Sin embargo, un recurso de amparo ante la sala a veces lleva semanas, es decir, podría llevar un par de meses en promedio. Algunos amparos se resuelven con mucho mayor rapidez, por ejemplo, los amparos en materia de salud, se les pone un sello de urgencia y se resuelven con más rapidez, en menos de un mes muchas veces. Y algunos pues sobrepasan ese tiempo, algunos son muy complicados, temas ambientales donde hay que hacer análisis científicos y demás, pero en general yo diría que 2 meses o poco menos de 2 meses podría ser un plazo promedio de los recursos de amparo. No, ese plazo está excelente hablando de administración de la justicia. Y voy a contar aquí una anécdota. Hace menos de una semana, un cliente, entre el cliente y yo, pues redactamos un recurso porque no le habían pagado la liquidación. En menos de una semana ya la sala lo había cogido para estudio y ya le estaba pidiendo a la institución que no le había pagado, porque era una institución pública que no le había pagado su liquidación, que respondiera. Entonces ya está muy próximo también a resolverse. Entonces no es broma, hace poco tiempo atrás una persona tenía un tema de una medicación que no le estaban dando, su vida ya corría peligro, también se presentó el recurso de amparo y logró ya tener una medicación completa y un tratamiento que le urgía porque tenía un tema de salud muy delicado. Entonces es muy importante que las personas tomen en cuenta que incluso en la página web de la Sala Constitucional ni siquiera hay que llegar a la Sala Constitucional, muchas veces pueden mandarlos en línea porque existe ya toda una página donde viene información que la misma Sala Constitucional provee y las personas pues pueden ingresar y esto realmente es maravilloso y a veces no hacemos uso. Sí, es realmente algo muy atípico en los países. Normalmente el recurso de amparo en otros países es mucho más formalista, se requiere pagar abogado, tarda años en resolverse y aunque pueda ser muy efectivo, pero si una sentencia llega 2 años después, a veces no es efectiva. En nuestro caso tenemos un amparo al que la gente puede acudir con mucha facilidad, que va a ser visto por un tribunal del más alto rango del sistema judicial costarricense. O sea, no lo va a ver nada menos que una sala de la Corte Suprema de Justicia. Si nos dan la razón, la orden va a venir de la Corte Suprema de Justicia y eso va a hacer que muy probablemente haya grandes posibilidades de que lo que la sala resuelva vaya a ser acatado por parte de las autoridades a las que se demandó. Y todo esto ha convertido nuestro recurso de amparo en un mecanismo muy popular entre las personas. Es muy significativo que tenga incluso un apodo, ¿verdad? Esto del salacuartazo. Esto no es normal en los demás países. Esto significa que la gente realmente lo entendió, lo aceptó y lo utiliza para la defensa de sus derechos, lo cual es muy bueno. Ok, vamos con la última pregunta ya para cerrar y muy importante. Cuando declaran con lugar ese recurso de amparo, muchas personas preguntan o no saben, ¿podemos reclamar daños y perjuicios? Sí. De hecho, ni siquiera es necesario reclamar daños y perjuicios. Si la sala conoce de un recurso de amparo y lo declara con lugar, es decir, le da la razón a la persona que presenta el amparo, junto con la declaratoria va una condenatoria en daños y perjuicios.
Luego, para hacer valer esa indemnización, yo voy a tener que ir a la vía contencioso administrativo, una que se llama la vía de ejecución de sentencia, para que allí se determine cuál es el monto de esos daños y perjuicios. En ocasiones pueden ser sumas realmente muy importantes, en otras no tanto, pero lo cierto es que si se violan mis derechos fundamentales, yo puedo ir a la sala a que se restablezca la situación, pero además puedo ir a que se me indemnice por el daño que se me causó. Muchísimas gracias, don Marvin. Creo que la información es más que clara y excelente para todas las personas pues, que han estado pensando si realmente les conviene o necesitan un recurso de amparo. Les agradezco muchísimo por acompañarnos en este contacto legal.